Capítulo 1. El silencio que habla. El mundo se mueve con palabras. Las naciones se levantan o se derrumban por ellas. Las guerras comienzan con discursos, y los corazones se sanan con una sola frase dicha en el momento preciso. Sin embargo, antes de la palabra, está el silencio. Ese instante suspendido, casi invisible, en el que decides si hablarás con miedo o con poder. Si tu voz será eco, o será origen. Nadie te enseña que la comunicación no comienza cuando abres la boca, sino mucho antes, cuando eliges quién vas a ser al hablar. Cada mirada, cada respiración, cada pensamiento que atraviesa tu mente antes de pronunciar una sílaba, ya está comunicando. Los grandes comunicadores de la historia, Churchill en sus trincheras verbales, Martin Luther King en las escaleras del Lincoln Memorial, o incluso un joven Walt Disney convenciendo a banqueros de creer en un ratón, no dominaban la palabra solo por el arte de hablar. La dominaban porque comprendían que el lenguaje era energía. Vibración. Dirección. Una proyección de su propósito más íntimo hacia el mundo. El error del ser humano moderno no es no saber hablar. Es no saber sentir antes de hablar. Vivimos en una era donde todos hablan, pero pocos conectan. Donde las voces se multiplican, pero el alma de cada mensaje se desvanece entre notificaciones, respuestas automáticas y máscaras digitales. Y aún así, hay algo en ti que quiere romper el ruido. Una voz dentro de tu pecho que se niega a seguir siendo invisible. Esa voz es tu poder. Y este viaje comienza escuchándola. Mira a tu alrededor. Cada persona que admiras, cada líder, cada artista, cada visionario, fue, en algún momento, un ser tembloroso ante la mirada de otro. Steve Jobs tartamudeó en sus primeras presentaciones. Eleanor Roosevelt temía ser escuchada por una multitud. Edison fue ridiculizado por hablar de una luz que no existía. Pero lo que los separó del resto no fue la ausencia de miedo, sino su decisión de hablar a pesar de él. La confianza no es el rugido del león que no teme. Es el murmullo del ser humano que tiembla, pero avanza. Cuando hablas con confianza, no lo haces para dominar a otros, sino para dominarte a ti mismo. Para tomar las ideas que te queman por dentro y darles forma en el aire, con la precisión y el fuego de quien sabe que su mensaje puede cambiar una vida. La comunicación, entonces, no es técnica, es presencia. No es vocabulario, es energía. Piensa en Abraham Lincoln, de pie ante una nación fracturada. Su voz no era grandilocuente, ni perfecta, ni teatral. Pero cada palabra pesaba como el hierro. Porque detrás de cada sílaba, había una verdad vivida. Un corazón que había sentido el dolor, la pérdida, la incertidumbre, y aún así, hablaba. Esa es la confianza real, cuando lo que dices no es un intento por impresionar, sino una extensión de lo que verdaderamente eres. ¿Recuerdas aquella vez que callaste lo que querías decir por miedo a parecer débil? ¿O cuando tu voz tembló y te castigaste por no sonar seguro? Es hora de entender algo, la seguridad no se encuentra en la ausencia del temblor, sino en el respeto hacia él. El temblor es la prueba de que algo importante está a punto de ser dicho. Cada palabra que pronuncies desde la autenticidad, incluso si tiembla, será más poderosa que 1000 discursos memorizados. El mundo no necesita más voces perfectas. Necesita voces reales. Cuando Carnegie habló de riqueza y propósito, no buscaba adornar su discurso con frases de orador. Quería despertar una idea que le ardía en el alma, que el hombre no debía ser esclavo de su fortuna, sino maestro de ella. Cuando Marie Curie explicaba sus descubrimientos, su voz era firme, pero no arrogante. Tenía la calma de quien no necesita ser escuchado para saber que tiene razón. Eso es confianza. No el deseo de dominar una conversación, sino la certeza de que tu verdad es digna de ser compartida. Imagina que estás frente a una audiencia, pueden ser miles o una sola persona que amas, y por un instante, el mundo entero se detiene. No hay relojes, no hay juicios, no hay error posible. Solo tú, la respiración, y una idea que quieren hacer en palabras. En ese instante, el universo espera que hables. Y tú decides si lo harás desde la máscara o desde el alma. Porque cada conversación, por insignificante que parezca, es una oportunidad de crear destino. Una palabra puede unir o destruir. Puede abrir una puerta o cerrarla para siempre.
Puede transformar la percepción de alguien sobre sí mismo, o encender una chispa que cambie el curso de su vida. Si supieras el poder que tienen tus palabras, cuidarías cada una como un alquimista cuida su fuego. La comunicación con confianza no nace del talento, ni del carisma, ni del aplauso. Nace de una relación profunda contigo mismo. Antes de hablar con otros, tienes que aprender a hablarte. Tu voz externa será siempre el eco de tu diálogo interno. Si dentro de ti solo hay duda, la duda se filtrará en tus palabras. Si dentro de ti hay convicción, cada frase será una espada luminosa. No puedes convencer a nadie de algo que tú mismo no crees. Por eso, la primera conversación que debes dominar es la que mantienes con tu propio espíritu. Piensa en Henry Ford. Antes de fabricar el primer automóvil accesible al mundo, se repitió a sí mismo una y otra vez: lo haré, aunque nadie lo crea. Cada pensamiento que cultivó en silencio fue un ladrillo invisible que construyó la fortaleza de su comunicación. Porque el lenguaje no solo se pronuncia con la lengua. Se pronuncia con la mente. Con la intención. Con la emoción que lo sostiene. Capítulo 2. El mapa de la mente. Todo comienza en la mente. Antes de que la palabra nazca, antes de que el gesto se manifieste, antes de que el sonido se forme en los labios, ya existe una corriente invisible en el pensamiento que decide cómo el mundo te escuchará. La mente es el mapa, el terreno oculto donde se construye o se destruye la confianza. Y quien no entiende su propia mente, jamás podrá dominar su comunicación. Porque hablar con seguridad no es un acto físico, sino un reflejo mental, es la traducción de lo que crees posible en lo que expresas ante los demás. Vivimos rodeados de palabras, pero pocos conocen su origen. Cada frase que pronuncias, cada opinión, cada emoción que proyectas hacia afuera, nace de un sistema invisible de pensamientos acumulados a lo largo de tu vida. Desde la infancia, tus primeras experiencias comenzaron a esculpir la voz interior que hoy te guía o te limita. Si alguna vez alguien te hizo sentir pequeño, tu mente lo guardó. Si alguna vez fuiste juzgado por hablar, tu mente lo registró. Si alguna vez callaste para no desagradar, tu mente lo transformó en hábito. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en una jaula invisible que te impide comunicarte con libertad. Mira a los grandes constructores de la historia. Thomas Edison no solo inventó la bombilla eléctrica, también redibujó el mapa mental de una era que vivía en sombras. Donde otros veían oscuridad, él veía oportunidad. Henry Ford, al imaginar un automóvil que el obrero común pudiera pagar, desafió el pensamiento establecido de su tiempo. Ambos fueron visionarios no porque hablaran con elocuencia, sino porque su mente estaba entrenada para ver más allá del límite. Su lenguaje era poderoso porque su pensamiento era expansivo. No se expresaban desde la carencia, sino desde la posibilidad. El poder de comunicar con confianza nace cuando decides reprogramar el lenguaje interno de tu mente. No puedes construir un mensaje fuerte desde una mente débil, ni puedes inspirar si tus pensamientos están gobernados por el miedo. La mente es un taller constante donde se forjan tus palabras antes de que lleguen al mundo. Y ese taller necesita limpieza, precisión y dirección. El pensamiento negativo, la autocrítica desmedida, la necesidad de aprobación, son como polvo sobre el metal, opacan el brillo natural de tu voz. Imagina que tu mente es un gran mapa. En él hay caminos seguros, senderos olvidados, montañas de duda y ríos de creatividad. Hay rutas que conducen a la claridad y otras que se pierden en la niebla del miedo. La mayoría de las personas caminan su vida por los mismos senderos mentales una y otra vez, repitiendo pensamientos antiguos, reciclando miedos viejos, sin atreverse a explorar una nueva dirección. Pero los grandes comunicadores, los grandes líderes, los grandes creadores, no caminan por caminos conocidos. Ellos crean los caminos mientras avanzan. Su mente no es un terreno domesticado, sino una frontera que se expande con cada idea nueva. Walt Disney lo dijo alguna vez: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y aunque la frase se ha vuelto casi un cliché, su profundidad se malinterpreta. Lo que Disney quería decir no era simplemente que los sueños se cumplen, sino que la mente que imagina con suficiente claridad termina comunicando con una fuerza tan magnética que el mundo no puede resistirse a su visión. Esa es la esencia del mapa mental: quien domina su pensamiento, domina su lenguaje,
quien domina su lenguaje, domina su realidad. Pero el mapa de la mente no se recorre con prisa. Se necesita valentía para detenerse, mirar hacia adentro y reconocer las carreteras que has estado transitando en automático. Se necesita humildad para admitir que muchas de las cosas que piensas no son tuyas, sino herencias de otras voces, la de tus padres, tus maestros, tus amigos, la sociedad, las redes, los prejuicios. La mente es un ecosistema. Y hasta que no limpie su terreno, no podrás sembrar una comunicación auténtica. El secreto está en observar sin juzgar. Cuando te descubras pensando no soy suficiente, no te castigues por pensarlo. Observa esa frase como un visitante en tu mente. Pregúntate, ¿de dónde vino? ¿Qué historia la alimentó? ¿Qué voz la repite cuando el miedo aparece? Porque mientras esa voz tenga poder, tu comunicación será una negociación constante entre tu deseo de expresarte y tu necesidad de esconderte. Y nadie puede inspirar desde la oscuridad del autoengaño. Piensa en Abraham Lincoln antes de convertirse en presidente. Era un hombre lleno de inseguridades, marcado por la pérdida y la depresión. Pero en lugar de huir de su mente, aprendió a dialogar con ella. Cada discurso suyo, cada palabra cuidadosamente elegida, era el resultado de un pensamiento profundo, casi espiritual. Lincoln no hablaba desde el impulso, sino desde la reflexión. Y por eso sus palabras siguen vivas, porque no nacían del ego, sino de la comprensión. Su mapa mental estaba lleno de cicatrices, pero en lugar de ocultarlas, las convirtió en brújula. Dominar la conversación no es hablar más rápido ni más fuerte. Es tener una mente que piensa con claridad incluso cuando el mundo grita. Es mantener una dirección interna cuando las voces externas intentan desviarte. Una mente ordenada comunica con precisión. Una mente confusa genera ruido. Y el ruido es el enemigo de la influencia. En la comunicación moderna, donde todos compiten por atención, la mente disciplinada se convierte en un arma silenciosa. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros repiten, tú interpretas. Mientras otros hablan para llenar el silencio, tú hablas para darle sentido. Esa diferencia es la que transforma un simple intercambio de palabras en un momento inolvidable. El mapa de tu mente está hecho de hábitos. Cada pensamiento repetido traza una ruta. Y cada vez que eliges pensar con propósito, estás pavimentando una nueva carretera. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, estás ensanchando el camino de la abundancia mental. Cuando eliges aprender en lugar de culpar, estás abriendo una vía hacia la sabiduría. Cuando eliges escuchar antes de responder, estás fortaleciendo el puente de la empatía. Cada pequeño acto de conciencia mental redefine tu territorio interior. Hay una ley silenciosa en la mente humana: lo que piensas, proyectas, y lo que proyectas, comunicas. Puedes intentar fingir seguridad, ensayar gestos, memorizar discursos, pero si tu mente vibra en miedo, tu cuerpo lo delatará. Ninguna palabra pronunciada desde la inseguridad logra inspirar. La autenticidad no puede ser fingida. La mente crea la vibración, y la vibración crea el impacto. Por eso, el entrenamiento del comunicador no comienza en la voz, sino en el pensamiento. Cada mañana, antes de hablar con el mundo, deberías preguntarte, ¿qué historia quiero contar hoy con mi energía? No qué palabras usarás, sino qué emoción te representará. ¿Hablarás desde la escasez o desde la plenitud? ¿Desde el miedo o desde la visión? ¿Desde la defensa o desde la creación? Porque tu mente, en ese instante, decidirá el destino de tus conversaciones. Nikola Tesla decía que si quieres entender los secretos del universo, pienses en términos de energía, frecuencia y vibración. Y aunque hablaba de física, también hablaba de comunicación. Cada pensamiento que emites tiene una frecuencia. Cada emoción con la que hablas tiene una vibración. Y cuando ambas se alinean, mente y emoción, tu palabra se vuelve magnética. El oyente no entiende solo lo que dices, sino lo que sientes. Percibe la coherencia, y esa coherencia es el puente invisible que genera confianza. Capítulo 2. El mapa de la mente. Todo comienza en la mente. Antes de que la palabra nazca, antes de que el gesto se manifieste, antes de que el sonido se forme en los labios, ya existe una corriente invisible en el pensamiento que decide cómo el mundo te escuchará.
La mente es el mapa, el terreno oculto donde se construye o se destruye la confianza. Y quien no entiende su propia mente, jamás podrá dominar su comunicación. Porque hablar con seguridad no es un acto físico, sino un reflejo mental, es la traducción de lo que crees posible en lo que expresas ante los demás. Vivimos rodeados de palabras, pero pocos conocen su origen. Cada frase que pronuncias, cada opinión, cada emoción que proyectas hacia afuera, nace de un sistema invisible de pensamientos acumulados a lo largo de tu vida. Desde la infancia, tus primeras experiencias comenzaron a esculpir la voz interior que hoy te guía o te limita. Si alguna vez alguien te hizo sentir pequeño, tu mente lo guardó. Si alguna vez fuiste juzgado por hablar, tu mente lo registró. Si alguna vez callaste para no desagradar, tu mente lo transformó en hábito. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en una jaula invisible que te impide comunicarte con libertad. Mira a los grandes constructores de la historia. Thomas Edison no solo inventó la bombilla eléctrica, también redibujó el mapa mental de una era que vivía en sombras. Donde otros veían oscuridad, él veía oportunidad. Henry Ford, al imaginar un automóvil que el obrero común pudiera pagar, desafió el pensamiento establecido de su tiempo. Ambos fueron visionarios no porque hablaran con elocuencia, sino porque su mente estaba entrenada para ver más allá del límite. Su lenguaje era poderoso porque su pensamiento era expansivo. No se expresaban desde la carencia, sino desde la posibilidad. El poder de comunicar con confianza nace cuando decides reprogramar el lenguaje interno de tu mente. No puedes construir un mensaje fuerte desde una mente débil, ni puedes inspirar si tus pensamientos están gobernados por el miedo. La mente es un taller constante donde se forjan tus palabras antes de que lleguen al mundo. Y ese taller necesita limpieza, precisión y dirección. El pensamiento negativo, la autocrítica desmedida, la necesidad de aprobación, son como polvo sobre el metal, opacan el brillo natural de tu voz. Imagina que tu mente es un gran mapa. En él hay caminos seguros, senderos olvidados, montañas de duda y ríos de creatividad. Hay rutas que conducen a la claridad y otras que se pierden en la niebla del miedo. La mayoría de las personas caminan su vida por los mismos senderos mentales una y otra vez, repitiendo pensamientos antiguos, reciclando miedos viejos, sin atreverse a explorar una nueva dirección. Pero los grandes comunicadores, los grandes líderes, los grandes creadores, no caminan por caminos conocidos. Ellos crean los caminos mientras avanzan. Su mente no es un terreno domesticado, sino una frontera que se expande con cada idea nueva. Walt Disney lo dijo alguna vez: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y aunque la frase se ha vuelto casi un cliché, su profundidad se malinterpreta. Lo que Disney quería decir no era simplemente que los sueños se cumplen, sino que la mente que imagina con suficiente claridad termina comunicando con una fuerza tan magnética que el mundo no puede resistirse a su visión. Esa es la esencia del mapa mental: quien domina su pensamiento, domina su lenguaje; quien domina su lenguaje, domina su realidad. Pero el mapa de la mente no se recorre con prisa. Se necesita valentía para detenerse, mirar hacia adentro y reconocer las carreteras que has estado transitando en automático. Se necesita humildad para admitir que muchas de las cosas que piensas no son tuyas, sino herencias de otras voces, la de tus padres, tus maestros, tus amigos, la sociedad, las redes, los prejuicios. La mente es un ecosistema. Y hasta que no limpies su terreno, no podrás sembrar una comunicación auténtica. El secreto está en observar sin juzgar. Cuando te descubras pensando "no soy suficiente", no te castigues por pensarlo. Observa esa frase como un visitante en tu mente. Pregúntate: ¿de dónde vino? ¿Qué historia la alimentó? ¿Qué voz la repite cuando el miedo aparece? Porque mientras esa voz tenga poder, tu comunicación será una negociación constante entre tu deseo de expresarte y tu necesidad de esconderte. Y nadie puede inspirar desde la oscuridad del autoengaño. Piensa en Abraham Lincoln, antes de convertirse en presidente. Era un hombre lleno de inseguridades, marcado por la pérdida y la depresión. Pero en lugar de huir de su mente, aprendió a dialogar con ella. Cada discurso suyo, cada palabra cuidadosamente elegida, era el resultado de un pensamiento profundo, casi espiritual. Lincoln no hablaba desde el impulso, sino desde la reflexión.
Y por eso sus palabras siguen vivas, porque no nacían del ego, sino de la comprensión. Su mapa mental estaba lleno de cicatrices, pero en lugar de ocultarlas, las convirtió en brújula. Dominar la conversación no es hablar más rápido ni más fuerte. Es tener una mente que piensa con claridad incluso cuando el mundo grita. Es mantener una dirección interna cuando las voces externas intentan desviarte. Una mente ordenada comunica con precisión. Una mente confusa genera ruido. Y el ruido es el enemigo de la influencia. En la comunicación moderna, donde todos compiten por atención, la mente disciplinada se convierte en un arma silenciosa. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros repiten, tú interpretas. Mientras otros hablan para llenar el silencio, tú hablas para darle sentido. Esa diferencia es la que transforma un simple intercambio de palabras en un momento inolvidable. El mapa de tu mente está hecho de hábitos. Cada pensamiento repetido traza una ruta. Y cada vez que eliges pensar con propósito, estás pavimentando una nueva carretera. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, estás ensanchando el camino de la abundancia mental. Cuando eliges aprender en lugar de culpar, estás abriendo una vía hacia la sabiduría. Cuando eliges escuchar antes de responder, estás fortaleciendo el puente de la empatía. Cada pequeño acto de conciencia mental redefine tu territorio interior. Hay una ley silenciosa en la mente humana: lo que piensas, proyectas, y lo que proyectas, comunicas. Puedes intentar fingir seguridad, ensayar gestos, memorizar discursos, pero si tu mente vibra en miedo, tu cuerpo lo delatará. Ninguna palabra pronunciada desde la inseguridad logra inspirar. La autenticidad no puede ser fingida. La mente crea la vibración y la vibración crea el impacto. Por eso, el entrenamiento del comunicador no comienza en la voz, sino en el pensamiento. Cada mañana, antes de hablar con el mundo, deberías preguntarte: ¿qué historia quiero contar hoy con mi energía? No qué palabras usarás, sino qué emoción te representará. ¿Hablarás desde la escasez o desde la plenitud? ¿Desde el miedo o desde la visión? ¿Desde la defensa o desde la creación? Porque tu mente, en ese instante, decidirá el destino de tus conversaciones. Nikola Tesla decía que si quieres entender los secretos del universo, pienses en términos de energía, frecuencia y vibración. Y aunque hablaba de física, también hablaba de comunicación. Cada pensamiento que emites tiene una frecuencia. Cada emoción con la que hablas tiene una vibración. Y cuando ambas se alinean, mente y emoción, tu palabra se vuelve magnética. El oyente no entiende solo lo que dices, sino lo que sientes. Percibe la coherencia, y esa coherencia es el puente invisible que genera confianza. Capítulo 3. El arte de creer. Creer es el acto más poderoso que puede ejecutar un ser humano. Antes de cada logro, antes de cada palabra que cambia el curso de una vida, hay una creencia que la sostiene, invisible pero implacable. Y sin embargo, la mayoría de las personas hablan sin creer realmente en lo que dicen. Pronuncian frases correctas, repiten lo aprendido, buscan parecer convincentes, pero sus palabras carecen de esa fuerza magnética que solo proviene de la convicción. Porque la creencia no se pronuncia, se siente, se irradia, se transmite. Quien cree verdaderamente en su mensaje no necesita gritarlo, basta con su presencia para que el mundo escuche. Toda comunicación auténtica nace del fuego interno de la creencia. Cuando crees, tu lenguaje cambia. Tu postura cambia. Tu mirada cambia. Hay una vibración distinta en la voz de quien confía en lo que dice, una resonancia que trasciende el intelecto y toca la emoción del oyente. Es la diferencia entre un discurso ensayado y una verdad vivida, entre el ruido y la fe. Porque las palabras solo son vehículos, la creencia es el combustible que las impulsa. Mira la historia. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de dar luz al mundo. Si no hubiera creído en su visión cuando todo parecía imposible, su voz habría sido una más entre millones de soñadores derrotados. Pero Edison no comunicaba duda, comunicaba certeza. Cada vez que hablaba de sus experimentos, lo hacía con el brillo de quien ya había visto el resultado en su mente. Esa es la esencia del arte de creer, ver lo invisible con tanta claridad que los demás no puedan evitar verlo también.
Henry Ford fue ridiculizado por querer fabricar un coche accesible para las masas. Los expertos lo llamaron ingenuo, los banqueros lo rechazaron, los ingenieros le dijeron que era imposible. Pero Ford tenía una fe inquebrantable en su idea. Su voz, cuando explicaba su visión, no era la de un empresario desesperado, sino la de un hombre que ya había recorrido el futuro con los ojos del alma. Y esa fe, esa certeza, contagió a otros. Porque la fe es transmisible. Cuando alguien habla desde la convicción más pura, su energía penetra incluso el escepticismo más duro. Eso es comunicar con confianza. No se trata de convencer con argumentos, sino de transmitir una creencia con tal intensidad que el otro la sienta como propia. En el fondo, toda conversación humana es un intercambio de creencias. Cada idea que compartes lleva implícita una invitación: cree conmigo. Y solo quienes creen primero en sí mismos pueden lograr que otros lo hagan. Pero el arte de creer no se enseña en las escuelas. Nos educan para dudar, para analizar, para medir, para justificar. Nos entrenan para hablar desde la razón, pero no desde la fe. Y la razón, aunque necesaria, no enciende corazones. La razón explica, la creencia transforma. Ningún gran líder ha cambiado el mundo con lógica fría. Lo hicieron con una convicción que superaba la evidencia, una confianza que desafiaba las estadísticas. Piensa en Martin Luther King Jr. Cuando se paró frente a miles de personas y pronunció "I have a dream", no estaba describiendo un plan político. Estaba compartiendo una visión que aún no existía, pero que él veía tan nítida como el amanecer. Su voz vibraba con una fe tan profunda que millones de corazones comenzaron a creer junto a él. Esa es la magia del comunicador, hacer visible lo invisible a través del poder de la creencia. Creer no significa negar la realidad. Significa reinterpretarla. Donde otros ven obstáculo, el creyente ve oportunidad. Donde otros ven caos, el creyente ve materia prima para el cambio. Walt Disney, cuando su primer estudio quebró, dijo: "Todo esto sucedió para que pudiera empezar de nuevo con más experiencia". Esa es la mentalidad del que domina el arte de creer. Su comunicación no es una reacción a las circunstancias, sino una declaración de propósito ante ellas. El problema de la mayoría de las personas es que comunican desde la herida, no desde la fe. Hablan desde la defensa, desde el miedo, desde el deseo de ser aprobadas. Pero cuando crees en ti, no necesitas aprobación. Tu lenguaje se libera del peso del juicio. Tus palabras dejan de pedir permiso y comienzan a proyectar dirección. Y esa dirección es lo que atrae la atención verdadera. Porque la gente no sigue a quien habla mejor, sigue a quien cree más. Cada palabra que pronuncias es un espejo de tus creencias. Si crees que no eres suficiente, tu voz lo revelará. Si crees que tu mensaje no importa, tus gestos lo confirmarán. Pero si crees en tu verdad con la fuerza de quien ha atravesado el fuego, entonces cada frase se convertirá en una declaración de poder. La creencia moldea la realidad del comunicador, porque todo lo que dices nace de lo que piensas posible. No hay comunicación convincente sin autoconfianza. Y no hay autoconfianza sin creencia. El círculo se completa cuando comprendes que tu voz no necesita ser perfecta, necesita ser honesta. Los grandes oradores de la historia no eran impecables en dicción o gramática. Eran impecables en fe. Habían decidido creer tanto en su propósito que cada error se convertía en autenticidad. Mahatma Gandhi hablaba con voz suave, sin teatralidad, sin gritos, sin adornos. Pero sus palabras movieron imperios. ¿Por qué? Porque creía. Creía con todo su ser. Su lenguaje corporal, su serenidad, su coherencia, todo transmitía una convicción que ningún poder armado podía aplastar. La fe es una frecuencia que atraviesa la resistencia humana. Y aquí yace la enseñanza central de este capítulo: creer no es un acto intelectual, es un acto espiritual. Es mirar la realidad y decidir qué significado darle. Es decirle al universo: sé lo que parece, pero yo elijo ver lo que puede ser. Es la diferencia entre describir lo que ocurre y declarar lo que ocurrirá. El comunicador que domina el arte de creer se convierte en arquitecto de destino. Cada palabra suya es una semilla de posibilidad. Cuando habla, no describe lo que fue, sino lo que será. Y esa visión futura tiene un poder irresistible.
Porque el ser humano está programado para seguir a quien proyecta certeza. Pero para llegar a ese nivel de creencia, hay que aprender a desafiar las voces internas que te contradicen. Todos llevamos dentro un coro de dudas, un ejército de pensamientos que nos repiten que no somos suficientes, que es tarde, que otros lo harán mejor. Esas voces son las guardianas del viejo yo. Y mientras las escuches, tu comunicación se mantendrá pequeña. La batalla no se libra afuera, sino en tu interior. Creer en ti mismo es enfrentarte a ese ejército y decir, no necesito que ustedes me aprueben para avanzar. Cuando logras eso, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado. Hablas con naturalidad, porque ya no estás intentando impresionar. Simplemente estás expresando tu verdad, y la verdad siempre tiene poder. El arte de creer también requiere coherencia. No basta con decir creo, hay que demostrarlo. Tus acciones deben respaldar tus palabras. Cada decisión, cada paso, cada mirada debe ser un reflejo de tu convicción. Si predicas seguridad pero actúas con miedo, tu comunicación perderá peso. Pero cuando lo que dices y lo que haces vibran al mismo ritmo, la confianza se vuelve palpable. Capítulo 4. La claridad como poder. La claridad es una forma de poder que pocos entienden. No grita, no amenaza, no impone, simplemente ilumina. En un mundo donde la confusión se ha vuelto la norma, donde las opiniones se amontonan como ruido blanco y la información se multiplica más rápido que la comprensión, la claridad se convierte en un acto de rebeldía. Comunicar con claridad es como encender una antorcha en medio de una niebla mental colectiva. No necesitas levantarla muy alto, su luz basta para atraer a quienes buscan dirección. La mayoría de las personas no carecen de talento, carecen de enfoque. Hablan, actúan, sueñan, pero sin dirección definida. Se mueven mucho, pero avanzan poco, porque su energía se dispersa en 1000 pensamientos, 1000 distracciones, 1000 dudas. Sin claridad, cada palabra pierde peso. Sin claridad, cada conversación se convierte en un laberinto sin salida. Pero cuando sabes lo que quieres decir, cuando comprendes el propósito detrás de tus palabras, tu voz atraviesa el ruido como una flecha precisa. La claridad comienza con la honestidad. No puedes comunicar con fuerza lo que no comprendes del todo, ni puedes inspirar con algo que tú mismo no tienes resuelto. Muchos se esconden detrás de frases elegantes o tecnicismos porque temen admitir que no saben. Pero el verdadero comunicador no finge sabiduría, la construye. No necesita aparentar seguridad, la claridad le basta. Porque cuando estás claro en tu propósito, no necesitas adornar tu mensaje. La simpleza se vuelve tu mayor autoridad. Piensa en Steve Jobs cuando presentó el primer iPhone. No habló de especificaciones técnicas, no recitó cifras, habló de una visión, un teléfono, un iPod, un navegador de Internet, todo en uno. Su claridad era absoluta. Sabía que no estaba vendiendo un producto, sino una revolución. Esa lucidez mental se percibía en su tono, en sus pausas, en su mirada. Jobs comprendía que el poder no está en decir mucho, sino en decir lo esencial con precisión quirúrgica. Esa misma claridad distinguió a figuras como Leonardo da Vinci, que veía conexiones entre arte, ciencia y anatomía que nadie más podía ver. O Nikola Tesla, cuya mente proyectaba inventos completos antes de construirlos. Ambos tenían algo en común, una visión interna tan nítida que su comunicación se convertía en extensión natural de su pensamiento. No improvisaban su genialidad, la comprendían. La claridad mental no es un accidente, es una disciplina. Requiere detenerse, observar, cuestionar. Requiere limpiar el ruido de la mente, separar lo urgente de lo importante, lo accesorio de lo esencial. Vivimos saturados de voces que nos dicen cómo hablar, cómo pensar, cómo actuar, pero la claridad comienza cuando aprendes a escuchar la tuya. La mente humana tiene la tendencia de complicar lo simple, pero la verdad profunda siempre es sencilla. El gran filósofo Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esa frase aplica también a la comunicación, no es que falten palabras, sino que las desperdiciamos. Hablamos para llenar el silencio, no para transmitir sentido. La claridad consiste en comprender que el silencio, cuando se usa con propósito, puede decir más que cualquier discurso. Cuando una persona clara habla,
el mundo se detiene. No porque grite más fuerte, sino porque su mensaje llega limpio, sin interferencias. Es como un rayo de luz que atraviesa el cristal. Todos los grandes oradores, desde Lincoln hasta Mandela, desde Teresa de Calcuta hasta Kennedy, compartían esa cualidad, sabían exactamente qué querían transmitir, y lo hacían con una sencillez que desarmaba. La claridad transforma la complejidad en verdad palpable. Pero lograr esa claridad requiere coraje. Porque para aclarar, hay que eliminar. Y eliminar implica renunciar. Debes dejar ir las ideas que ya no te representan, los miedos que contaminan tu mensaje, las opiniones ajenas que distorsionan tu autenticidad. La claridad no se alcanza acumulando más, sino quitando lo que sobra. Es una poda interior. Es el arte de decir, esto soy. Esto no. Esa es la razón por la cual los comunicadores más poderosos parecen hablar desde la calma. No es que no tengan emociones, es que sus emociones están ordenadas. Han domesticado el caos interior. Su claridad es el resultado de haber atravesado la confusión sin huir de ella. Y al hacerlo, sus palabras adquieren el peso de la experiencia. Piensa en Abraham Lincoln redactando el discurso de Gettysburg. En apenas unas pocas líneas, condensó el dolor de una nación y el propósito de una generación entera. No necesitó adornos ni grandilocuencia. Su mensaje era claro, honesto, devastadoramente humano. Esa es la fuerza de la claridad. Cuando eliminas el exceso, la verdad se vuelve audible. La confusión es la gran enemiga de la confianza. Si no sabes a dónde vas, cualquier conversación se convierte en amenaza. Pero cuando tu propósito es claro, incluso el desacuerdo se vuelve oportunidad. Puedes enfrentar la crítica sin perder equilibrio, porque sabes lo que representas. La claridad te otorga dirección, y la dirección genera seguridad. No hay comunicación poderosa sin orientación. La claridad también tiene un componente emocional. No se trata solo de saber lo que piensas, sino de comprender lo que sientes. Muchos intentan comunicar sin procesar sus emociones, y por eso su mensaje suena contradictorio. Dicen una cosa, pero su cuerpo comunica otra. Su tono traiciona su mente. Pero cuando entiendes lo que sientes, puedes hablar con integridad emocional. La gente confía más en quien se expresa desde la coherencia que en quien recita desde la perfección. Henry Ford decía, el secreto del éxito está en entender el punto de vista del otro. Y eso también es claridad, ver más allá de ti mismo. Un comunicador claro no habla solo para expresarse, habla para conectar. Adapta su mensaje al oído del otro sin traicionar su verdad. Comprende que la claridad no es imponer, sino iluminar. En la práctica, la claridad se construye con tres pilares: enfoque, sencillez y propósito. El enfoque te permite decidir qué merece ser dicho y qué debe ser dejado atrás. La sencillez te obliga a traducir lo complejo sin diluirlo. Y el propósito te da la dirección para que cada palabra tenga un destino. Cuando estos tres elementos se alinean, la comunicación se convierte en arte. El enfoque requiere disciplina mental. Implica entrenar tu atención como un músculo. En la era de la distracción, el enfoque es una superpotencia. Cada vez que eliges no perderte en pensamientos inútiles, cada vez que eliges escuchar antes de hablar, estás reforzando tu claridad. La mente enfocada ve patrones donde otros ven caos. La sencillez, en cambio, es una forma de sofisticación. No se trata de reducir el contenido, sino de depurarlo hasta que solo quede la esencia. Leonardo da Vinci afirmaba que la simplicidad es la máxima sofisticación. Y tenía razón. En comunicación, lo que más impacta no es lo que dices, sino lo que dejas en el otro después de hablar. Capítulo 5. La visión, ver antes de que exista. La visión es el don de ver lo invisible, el arte de percibir lo que todavía no ha tomado forma, de intuir el camino cuando el mapa aún no se ha dibujado. Todos los grandes comunicadores, líderes y creadores han compartido esta capacidad, mirar más allá del presente y hablar desde el futuro. La visión es lo que transforma las palabras en destino. Sin visión, la comunicación se vuelve reacción. Con visión, se convierte en creación. Todo empieza en la mente, sí, pero la mente sin dirección es solo ruido ordenado. La visión es la brújula de la mente.
Es la fuerza que convierte las ideas en propósito y el propósito en movimiento. Cuando un ser humano ve con claridad lo que puede ser, su voz cambia. Ya no habla para describir lo que ve, sino para invocar lo que imagina. Su tono adquiere un peso distinto, un magnetismo que viene de otro lugar. Porque quien tiene visión no necesita convencer, simplemente sabe. Piensa en los grandes arquitectos de la historia. Thomas Edison no solo imaginó una bombilla, imaginó un mundo iluminado. Henry Ford no solo pensó en fabricar coches, pensó en una sociedad donde el trabajador pudiera moverse libremente. Walt Disney no soñó con un parque de atracciones, soñó con un universo donde la imaginación fuera un lugar habitable. Y Martin Luther King, cuando dijo "I have a dream", no estaba improvisando un discurso emotivo, estaba verbalizando una visión que trascendía su tiempo, una imagen viva de justicia que aún vibra en la conciencia del mundo. La visión no es una habilidad técnica, es un estado de conciencia. Requiere ver el potencial donde otros ven problemas, encontrar oportunidad en medio del caos, mantener la mirada en el horizonte incluso cuando el suelo tiembla. Es la fe en movimiento, la imaginación disciplinada. El visionario no es un soñador ingenuo, es un realista del futuro. No niega lo que es, pero elige enfocarse en lo que puede llegar a ser. Y cuando comunica, lo hace desde esa convicción. La comunicación visionaria tiene un ritmo distinto. Habla al corazón y a la mente al mismo tiempo. No busca convencer con datos, sino con dirección. Porque la gente no sigue a quienes saben más, sino a quienes ven más. El lenguaje de la visión es universal, resuena más allá de los idiomas, porque apela a la aspiración humana más profunda, esa que nos empuja a crecer, a trascender, a mejorar. Cuando un comunicador tiene visión, cada palabra suya se convierte en un faro. No importa si habla en una sala, frente a una cámara o en una conversación íntima, su presencia proyecta claridad. La visión ordena el caos interior, le da sentido a la incertidumbre. No elimina el miedo, pero lo redirige. La visión convierte la duda en combustible. Piensa en Nikola Tesla, sentado solo en su laboratorio, imaginando una corriente invisible que recorrería el mundo. Mientras los demás buscaban resultados inmediatos, él veía décadas hacia adelante. Su lenguaje era extraño para sus contemporáneos, pero su fe lo mantenía firme. Hablaba de energía y transmisión inalámbrica cuando el mundo aún dependía del fuego y el carbón. Y aunque muchos lo llamaron loco, la historia terminó hablándole con gratitud. La visión no siempre es comprendida al instante, a veces necesita que el tiempo madure para revelarse. El comunicador que domina la visión no habla desde la urgencia, sino desde la eternidad. Entiende que cada palabra que pronuncia es una semilla lanzada hacia un futuro que tal vez él mismo no verá florecer. Por eso, su tono es sereno pero poderoso. No necesita gritar, porque su mensaje lleva el peso de lo inevitable. La visión se alimenta de imaginación, pero también de disciplina. No basta con soñar, hay que sostener el sueño con estructura. Walt Disney lo sabía bien, detrás de su aparente ingenuidad había una mente rigurosa que planificaba cada detalle. Su visión era emocional y técnica al mismo tiempo. Así son los grandes comunicadores, poetas y estrategas. Saben emocionar, pero también saben ejecutar. Comunicar una visión es más que inspirar, es contagiar propósito. Cuando hablas desde la visión, no estás diciendo "esto quiero hacer", estás diciendo "esto vamos a construir juntos". El pronombre cambia, y con él cambia todo. Dejas de hablar para ti y comienzas a hablar para el mundo. Tu voz se convierte en invitación, en impulso colectivo. Las organizaciones, las familias, los países, todos se desmoronan cuando pierden la visión. Porque sin ella, cada conversación se vuelve una negociación sin alma. La visión es el pegamento invisible que da sentido al esfuerzo humano. Donde hay visión, hay dirección. Donde hay dirección, hay energía. Donde hay energía, hay transformación. Pero la visión también exige soledad. Los grandes visionarios saben lo que es caminar sin compañía, defender ideas que nadie comprende todavía, hablar a oídos que aún no están listos para escuchar. Esa es la prueba espiritual de todo líder, mantener viva la imagen interior cuando la realidad exterior parece contradecirla. Y aquí surge una verdad dolorosa:
El mundo siempre se resiste a lo nuevo antes de adorarlo. Por eso, el comunicador con visión debe aprender a soportar el escepticismo sin perder claridad. Hay un instante en el que la visión se convierte en destino. Es cuando dejas de desear que ocurra y comienzas a actuar como si ya hubiera ocurrido. En ese punto, tus palabras cambian de frecuencia. Ya no hablas para pedir, hablas para declarar. Ya no explicas, afirmas. Esa certeza se percibe, se siente, se contagia. Las personas no siempre recuerdan lo que dices, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. La visión que transmites con convicción deja una huella emocional que trasciende las palabras. Y esa es la clave del comunicador visionario: habla para despertar, no para impresionar. Cada conversación es una oportunidad para expandir la percepción de lo posible. Cada encuentro, una chispa que puede encender un fuego en la mente del otro. La visión no se impone, se revela. Se ofrece con humildad, pero se sostiene con fuerza. Mira a Leonardo da Vinci de nuevo, observando el vuelo de los pájaros e imaginando máquinas que algún día volarían. O a los hermanos Wright, que fueron ridiculizados por intentar desafiar la gravedad. La visión de ambos estaba un siglo por delante. Pero cuando finalmente el hombre despegó del suelo, sus palabras cobraron vida. Esa es la naturaleza de la visión: tarde o temprano, se materializa. Capítulo 6. El propósito, la razón detrás de cada palabra. Todo ser humano que ha dejado huella en la historia tuvo algo en común: un propósito claro. No una meta pasajera, no un deseo momentáneo, sino una razón profunda, casi sagrada, que daba sentido a cada palabra, a cada acción, a cada decisión. El propósito es la raíz invisible de toda comunicación poderosa. Sin él, las palabras se convierten en ruido; con él, las palabras se transforman en destino. Hablar sin propósito es como navegar sin brújula. Puedes tener el mejor barco, las velas más firmes y la tripulación más leal, pero sin dirección, solo das vueltas en el mar. Así ocurre con millones de personas hoy. Dominan las técnicas del habla, estudian estrategias de influencia, memorizan discursos motivacionales, pero carecen de lo esencial: una razón profunda que guíe su voz. Porque la fuerza de un mensaje no está en su volumen, sino en su porqué. El propósito no se aprende en libros. Se revela en los silencios, en las derrotas, en los momentos en que el alma se pregunta: ¿por qué estoy haciendo esto? Los grandes comunicadores de la historia no hablaban para agradar, hablaban porque no podían callar. Su propósito era más grande que su miedo. Martin Luther King no subió al podio para ser aplaudido, lo hizo porque su visión de justicia no podía seguir prisionera de su pecho. Marie Curie no compartía sus descubrimientos para buscar fama, lo hacía porque sabía que su conocimiento podía aliviar el sufrimiento de miles. El propósito es la fuente de la autenticidad. Cuando hablas desde él, ya no estás actuando, estás expresando tu verdad más íntima. La gente lo siente. No necesitas convencer. Tu energía comunica antes que tus palabras. Cada frase lleva la vibración de tu causa. Por eso, cuando alguien con propósito habla, el entorno cambia. No por retórica, sino por coherencia. La coherencia es el lenguaje del propósito. No se trata solo de decir lo correcto, sino de serlo. Tus palabras y tus acciones deben resonar en la misma frecuencia. La comunicación pierde fuerza cuando hay disonancia entre lo que dices y lo que haces. El público puede no saber de oratoria, pero siempre percibe la falsedad. La incongruencia se huele. Y en cambio, cuando alguien habla con propósito genuino, el mensaje atraviesa cualquier resistencia. Porque el propósito otorga credibilidad natural. Henry Ford solía decir: el dinero no es un fin, es una consecuencia. Su propósito no era fabricar coches, era transformar la manera en que la gente se movía por el mundo. Esa diferencia es abismal. Un comunicador con propósito no busca impresionar, busca impactar. No busca aprobación, busca transformación. No habla por hablar, habla para mover. El propósito da dirección a la palabra, pero también le da poder a la escucha. Porque quien tiene propósito no solo quiere hablar, también quiere comprender. No busca dominar conversaciones, busca elevarlas. Entiende que cada encuentro humano es una oportunidad de servir a su causa.
Y esa actitud cambia completamente la energía de una interacción. Imagina a alguien que te habla con verdadera intención, sin máscaras, sin agendas ocultas. No está tratando de venderte nada, solo comparte una idea que cree que puede hacerte bien. Sientes algo distinto, ¿verdad? Esa es la diferencia entre comunicar desde el ego y comunicar desde el propósito. El ego busca reconocimiento, el propósito busca impacto. Los antiguos filósofos lo sabían. Aristóteles hablaba del telos, el fin último que da sentido a todo acto humano. Sin telos, la acción es vacía. Lo mismo ocurre con las palabras. Hablar sin propósito es hablar sin alma. Pero cuando tus palabras se alinean con tu razón de ser, incluso el silencio comunica. El propósito es una fuerza viva. Cambia, evoluciona, madura contigo. No es un eslogan, es una brújula interior que se afina con la experiencia. A veces se manifiesta en grandes gestos, otras, en actos invisibles. El maestro que enseña por vocación, el médico que escucha con paciencia, el emprendedor que crea para servir y no solo para ganar, todos comunican propósito sin necesidad de discursos. En la era moderna, donde las redes sociales han convertido la comunicación en espectáculo, el propósito es más necesario que nunca. La autenticidad se ha vuelto un lujo. Los mensajes se diseñan para impresionar, no para conectar. Pero la audiencia actual, saturada de información, está sedienta de verdad. Puede no saberlo conscientemente, pero su alma lo percibe. La gente ya no sigue a quien grita más, sigue a quien tiene una causa. Mira el ejemplo de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, pero su propósito nunca se apagó. Cuando finalmente habló ante el mundo, su voz no estaba cargada de odio, sino de paz. Su propósito era más grande que su dolor. Y esa grandeza interior se percibía en cada palabra. Mandela no hablaba desde la herida, hablaba desde la misión. Por eso su mensaje no solo fue político, fue espiritual. Hablar con propósito no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a buscar la verdad. El propósito te mantiene en movimiento incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es la llama que no se apaga cuando el público calla. El comunicador con propósito no mide su éxito por aplausos, sino por coherencia. Porque sabe que la verdadera influencia no se mide en métricas, sino en almas tocadas. Pero el propósito también exige sacrificio. No puedes servir a dos amos. Si tu propósito es claro, deberás renunciar a caminos más fáciles. No podrás complacer a todos, no podrás fingir neutralidad. Hablar con propósito implica riesgo, porque el propósito divide, separa lo auténtico de lo falso, lo profundo de lo superficial. Pero ese es precisamente el valor de vivir con dirección. Piensa en Elon Musk. Sus ideas pueden ser polémicas, pero su propósito es evidente. No busca popularidad, busca expansión de la conciencia humana. Colonizar Marte no es una meta técnica, es una declaración simbólica, el ser humano nació para ir más allá. Esa claridad en el propósito da coherencia a todas sus acciones, y por eso su comunicación, aun siendo imperfecta, resuena. El propósito, cuando se integra en la voz, transforma la manera en que hablas con todos. Ya no discutes por tener razón, dialogas para construir sentido. Ya no reaccionas ante la crítica, escuchas para aprender. Ya no hablas para llenar el silencio, hablas para sembrar dirección. La conversación deja de ser superficial y se convierte en puente. Capítulo 7. La disciplina, el fuego que forja la confianza. La disciplina es el fuego silencioso donde se templa la grandeza. Es la fragua invisible donde las promesas se convierten en realidad, donde las palabras encuentran su peso y la confianza su cimiento. Muchos sueñan con comunicar con poder, con hablar ante el mundo y ser escuchados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio diario de la disciplina. Porque el dominio de la palabra no es un don, es un hábito. Y los hábitos son la expresión más pura de lo que realmente crees. La disciplina no tiene brillo, no ofrece aplausos. Es rutina, repetición, esfuerzo sin espectadores. Es madrugar cuando nadie te exige, es practicar cuando ya dominas, es repasar tus ideas hasta que no solo las entiendes, sino que las encarnas. El comunicador disciplinado no busca el instante glorioso, se prepara para él.
Sabe que la inspiración sin estructura se desvanece como el humo. La disciplina es la forma que toma la fe cuando se hace acción. Piensa en Thomas Edison, encerrado en su laboratorio, fallando 1000 veces antes de ver una bombilla encendida. Aquellos intentos no fueron fracasos, fueron entrenamiento. Edison entendía que la genialidad no es un destello, sino una consecuencia. Lo mismo ocurre con la comunicación, cada conversación, cada error, cada silencio es parte del proceso. La disciplina te enseña a persistir hasta que la confianza se vuelve tu naturaleza. Henry Ford repetía que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Cada palabra poderosa que pronuncies en el futuro nacerá de los esfuerzos invisibles que realices hoy: leer, observar, escribir, escuchar, practicar. Nadie llega a dominar su voz sin antes haberla perdido 1000 veces. La disciplina no solo te enseña a hablar, te enseña a resistir, a escuchar, a corregir, a reinventarte. La confianza, en su forma más sólida, no nace del elogio, sino del entrenamiento. Es el resultado de saber que te has preparado tanto que no necesitas fingir seguridad. Cuando un orador se para frente a su audiencia, se nota quién se ha entrenado y quién improvisa. No porque uno sea más talentoso, sino porque la disciplina genera una serenidad que no se puede fingir. El cuerpo recuerda lo que la mente repite. La voz fluye cuando el hábito ha domado al miedo. En la historia de los grandes comunicadores, la disciplina siempre fue el hilo que conectó la visión con la realidad. Winston Churchill practicaba sus discursos frente al espejo durante horas, ensayando cada pausa, cada inflexión, cada mirada. Sabía que la espontaneidad auténtica nace de la preparación rigurosa. Cuando se presentó ante una nación al borde del colapso, su voz no tembló porque su mente ya había atravesado la batalla cientos de veces en silencio. El comunicador sin disciplina vive a merced de las circunstancias, su confianza depende del humor, del entorno, del aplauso. Pero el disciplinado domina su estado. Su seguridad no fluctúa porque no está basada en la suerte, sino en la constancia. La disciplina te libera de la dependencia emocional del resultado. Te enseña que la excelencia no es un evento, es una práctica. Piensa en el artista que repite una nota una y otra vez hasta que se vuelve extensión de su cuerpo. O en el atleta que repite un movimiento miles de veces hasta hacerlo natural. En ambos casos, la disciplina transforma lo imposible en inevitable. Así también ocurre con la palabra. Cada vez que entrenas tu mente, que revisas tus ideas, que eliges la calma en lugar de la reacción, estás forjando la voz que un día hablará con poder inquebrantable. La disciplina es también una forma de respeto. Respeto por tu mensaje, por tu audiencia, por ti mismo. Comunicar sin prepararte es como presentarte a una batalla sin espada. Cada vez que improvisas sin intención, le robas peso a tus palabras. Pero cuando te entrenas, cuando estudias, cuando practicas, tu mensaje se convierte en armadura. La preparación no te hace rígido, te hace libre. Edison decía que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esa proporción resume la esencia de la disciplina: el trabajo constante es el verdadero combustible del talento. No importa cuán brillante sea tu idea si no la sostienes con esfuerzo diario. Los sueños sin disciplina se pudren, las visiones sin estructura se evaporan. La disciplina también es la medicina contra la duda. Cuando tu mente empiece a cuestionarte, ¿seré capaz? La respuesta no viene de la emoción, viene de la acción. Haz el trabajo. Habla una vez más. Estudia una vez más. Corrige una vez más. La acción disciplinada silencia la inseguridad. Porque la mente no puede contradecir lo que el cuerpo ya ha probado una y otra vez. Los antiguos samuráis lo sabían, entrenaban cada día como si la batalla fuera inminente. No porque esperaran pelear, sino porque querían estar listos cuando llegara el momento. Esa filosofía debería guiar también a quien desea dominar la comunicación. No esperes a tener una gran oportunidad para prepararte, prepárate todos los días para cuando llegue. La confianza no se improvisa, se cultiva. Pero la disciplina no es rigidez. No se trata de repetir por repetir, sino de mejorar en cada repetición. La verdadera disciplina es evolución. Es observarte sin juicio y corregir con amor.
Es transformar cada error en lección y cada obstáculo en entrenamiento. La disciplina sin consciencia se vuelve castigo, la disciplina con propósito se vuelve poder. El comunicador disciplinado se convierte en arquitecto de su carácter. Sus palabras reflejan su constancia. La gente lo escucha y siente estabilidad, porque su voz transmite estructura. Esa estabilidad genera confianza. Y la confianza es contagiosa. Cuando alguien disciplinado habla, el otro siente que puede apoyarse en su palabra. No es la emoción la que lidera, es la consistencia. Piensa en los discursos de líderes como Nelson Mandela o Barack Obama. Detrás de cada frase aparentemente espontánea había años de preparación. Horas de lectura, reflexión, corrección. La disciplina no limita la emoción, la canaliza. La emoción sin disciplina es fuego que consume, la emoción con disciplina es fuego que ilumina. Y hay otro tipo de disciplina, más sutil pero igual de poderosa, la disciplina emocional. Es la capacidad de mantener la calma cuando el entorno se desmorona. Es respirar antes de responder. Es escuchar aunque quieras gritar. Es elegir la empatía por encima del orgullo. Esa forma de disciplina es la que convierte a un comunicador en un maestro. Porque no hay técnica que compense la falta de control interior. En la comunicación diaria, la disciplina se manifiesta en detalles. En preparar una conversación importante, en cuidar tu lenguaje, en mantenerte fiel a tus valores incluso cuando sería más fácil ceder. Es la constancia de no traicionar tu autenticidad. Porque cada vez que lo haces, pierdes un fragmento de tu credibilidad. Capítulo 8. La acción. Convertir la palabra en movimiento. La acción es el punto en el que las palabras dejan de ser promesas y se convierten en destino. Es el momento en que la intención se vuelve tangible, en que la voz que antes inspiraba comienza a crear. Hablar con confianza no sirve de nada si tus palabras no se traducen en hechos. Las conversaciones más poderosas no son las que emocionan, sino las que transforman. Y toda transformación requiere acción. Vivimos en una era de discursos vacíos, donde la elocuencia ha reemplazado al compromiso. Se confunde hablar de algo con hacerlo. Las redes sociales están llenas de ideas, pero vacías de ejecución. Nos hemos acostumbrado a admirar a quienes hablan bien, no a quienes hacen bien. Pero la historia no recuerda a los grandes por sus declaraciones, sino por sus actos. Thomas Edison no se limitó a hablar de luz, la construyó. Henry Ford no solo habló de progreso industrial, lo llevó a las calles. Amelia Earhart no prometió conquistar el cielo, lo cruzó. Walt Disney no describió la magia, la materializó. En cada uno de ellos, la palabra fue solo el inicio. La acción fue el sello. La acción es el lenguaje universal de la credibilidad. Puedes pronunciar discursos impecables, pero si no actúas, tus palabras se desvanecen. En cambio, incluso un gesto pequeño, cuando está alineado con tus valores, tiene más poder que 1000 frases ensayadas. El comunicador con confianza no se queda en el discurso, lo vive. No busca convencer, demuestra. Y aquí aparece una verdad incuestionable, la acción da forma a la identidad. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Cada decisión, cada paso, cada hábito construye o destruye tu autoridad. El ser humano coherente inspira no porque hable de compromiso, sino porque lo encarna. Y esa coherencia es lo que genera respeto. Hablar bien puede abrir puertas, pero solo la acción te permite cruzarlas. En el fondo, la comunicación efectiva no se mide en palabras, sino en resultados. Puedes decir soy disciplinado, pero tu calendario lo desmiente. Puedes decir creo en mi visión, pero tus acciones diarias la contradicen. La acción es el espejo más honesto del alma. Muchos esperan sentir confianza antes de actuar, pero es al revés, se actúa para generar confianza. Cada acción, por pequeña que sea, fortalece la fe en ti mismo. Cada vez que cumples una promesa, tu mente aprende a confiar en tu palabra. Y esa confianza interna se refleja en tu comunicación externa. Las personas que cumplen lo que dicen proyectan una autoridad natural, porque su palabra tiene peso. La acción no requiere grandeza, requiere constancia. Los gigantes de la historia no dieron pasos gigantescos todos los días, dieron pasos pequeños, pero nunca dejaron de moverse.
Edison, Ford, Lincoln, todos avanzaron entre tropiezos. Y en cada caída descubrieron una lección que fortalecía su siguiente acción. El movimiento constante es lo que separa a los soñadores de los realizadores. Piensa en Steve Jobs. Su discurso de Stanford es uno de los más recordados del siglo XXI, no porque hablara bien, sino porque cada palabra estaba respaldada por una vida de acción. Conecta los puntos mirando hacia atrás, dijo. Y esas palabras tenían poder porque él ya lo había hecho. Su comunicación era creíble porque había vivido su mensaje. Esa es la esencia de la acción. Cuando tus hechos respaldan tus palabras, no necesitas adornarlas. La coherencia sustituye a la persuasión. Tu sola presencia se convierte en argumento. La acción también exige coraje. Actuar implica exponerte al error, al fracaso, al juicio. Y ahí es donde muchos se detienen. Hablan, planean, imaginan, pero no hacen. La mente encuentra 1000 excusas para no moverse: no estoy listo, no es el momento, podría salir mal. Pero el momento perfecto no existe. La acción es la única forma de crearlo. Abraham Lincoln perdió más elecciones de las que ganó antes de llegar a la presidencia. Cada derrota fue una lección. Nunca se rindió porque entendía algo que pocos comprenden, que la acción, incluso fallida, enseña más que la parálisis perfecta. Cada intento lo acercaba a su destino. Y cuando finalmente habló ante su nación, sus palabras tenían la autoridad de quien ha luchado, caído y seguido adelante. La acción es el puente entre la intención y la transformación. Sin ese puente, tus ideas mueren en la orilla del deseo. Actuar es el único modo de darles vida. Cada vez que haces algo concreto por tu visión, aunque sea mínimo, estás enviando un mensaje al universo: estoy listo. Y el universo responde a la coherencia, no a las palabras vacías. Hay una energía invisible en la acción, el impulso. Una vez que das el primer paso, el segundo se vuelve inevitable. La inercia del movimiento vence la resistencia de la duda. Por eso, el secreto no es hacer mucho de golpe, sino empezar. El primer acto, por insignificante que parezca, tiene poder creador. Es el punto en el que la intención se convierte en historia. Capítulo 9. La gratitud, la voz que eleva. Hay una frecuencia silenciosa que transforma la manera en que te comunicas con el mundo: la gratitud. No es solo una emoción, es un lenguaje, una energía que se percibe en la forma en que hablas, escuchas, miras y existes. La gratitud es la voz del alma madura, aquella que ha comprendido que todo, lo fácil, lo difícil, lo bello, lo doloroso, ha sido parte de su crecimiento. Cuando hablas desde la gratitud, tu voz cambia de vibración. Ya no suena ansiosa ni demandante, suena completa. Y la completitud es el tono más poderoso que un ser humano puede emitir. Vivimos en una sociedad que confunde la queja con la profundidad. Muchos creen que pensar en todo lo que falta los vuelve realistas, cuando en realidad los vuelve prisioneros. La mente que no practica gratitud se alimenta de carencia, y lo que comunica al mundo es precisamente eso: falta. Falta de fe, de visión, de serenidad. Pero la persona agradecida irradia abundancia incluso en medio del desafío. Su lenguaje no niega la dificultad, la trasciende. La gratitud no es pasividad, es perspectiva. No consiste en conformarse, sino en reconocer. Reconocer lo que hay, lo que ha sido y lo que aún puede ser. Cuando agradeces, ordenas tu mente, y cuando tu mente se ordena, tu comunicación se vuelve clara, empática, humana. No puedes conectar profundamente si vives desde la exigencia. La queja cierra puertas, la gratitud las abre. Mira a los grandes personajes de la historia. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que desgarraba a su nación, escribió: «Doy gracias por tener una causa por la cual puedo sufrir». Esa frase no es resignación, es fortaleza espiritual. Entendía que incluso el dolor puede ser motivo de gratitud si te recuerda que estás luchando por algo que vale la pena. Walt Disney, después de cada fracaso financiero, agradecía a sus empleados por haber creído en la visión, incluso cuando parecía imposible. Esa actitud creaba una atmósfera distinta, una energía que mantenía viva la moral de su equipo. La gratitud no solo cambia al que la siente, cambia al que la recibe. Es un espejo emocional, devuelve esperanza.
La comunicación más poderosa no es la que busca impresionar, sino la que transmite aprecio. Agradecer no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más pura. Es decir, veo tu esfuerzo, valoro tu presencia, reconozco tu impacto. Las personas que practican este tipo de comunicación generan confianza automáticamente, porque hacen sentir vistos a los demás. Y ser visto es una de las mayores necesidades del ser humano. La gratitud te convierte en un imán. No porque atraigas cosas mágicamente, sino porque tu energía se vuelve liviana, abierta, disponible. La gente se siente bien cerca de quien agradece. Hay calma, hay seguridad, hay verdad. Cuando agradeces, tu ego se disuelve por un instante y tu autenticidad toma el control. Piensa en Andrew Carnegie, que dedicó gran parte de su fortuna a la filantropía. No lo hacía por reputación, sino por gratitud hacia el país que le permitió prosperar. Dijo, nadie que haya alcanzado el éxito lo ha hecho solo. Esa conciencia de interdependencia es lo que diferencia al líder auténtico del egocéntrico. El agradecido no se cree el centro del universo, se sabe parte de un tejido más grande. En comunicación, la gratitud es un arma invisible. Suaviza tensiones, disuelve egos, crea puentes. Cuando agradeces incluso en un conflicto, desarmas la defensa del otro. No hay argumento que resista el reconocimiento genuino. Decir gracias por decirme eso, aunque duela, cambia el tono de una conversación completa. No porque te sometas, sino porque eliges evolucionar. La gratitud también te enseña humildad. Te recuerda que no todo lo que lograste fue solo mérito tuyo. Hubo manos que te sostuvieron, palabras que te inspiraron, errores que te enseñaron, obstáculos que te fortalecieron. Y cuando hablas desde esa conciencia, tu voz deja de sonar arrogante. Suena real. La humildad, cuando se comunica desde la gratitud, no es debilidad, es magnetismo. Albert Switzer escribió que, en medio de la vida, solo aquellos que saben agradecer verdaderamente viven. Y eso se refleja incluso en la manera en que esos individuos hablan. No buscan tener la razón, buscan comprensión. No compiten por ser escuchados, crean espacios donde todos pueden expresarse. Esa es la comunicación elevada, no nace de la necesidad de brillar, sino del deseo de compartir luz. La gratitud te permite cambiar el enfoque de tus conversaciones. En lugar de hablar de lo que falta, hablas de lo que has aprendido. En lugar de juzgar, reconoces. En lugar de exigir, inspiras. Cada vez que expresas gratitud, estás enseñando al otro una forma distinta de ver el mundo. Estás expandiendo su conciencia. Mahatma Gandhi decía que la satisfacción se encuentra en el esfuerzo, no en el logro. Esa frase encierra la esencia de la gratitud, apreciar el proceso. El comunicador agradecido no se obsesiona con el resultado, valora el camino. Entiende que cada conversación, incluso las incómodas, es una oportunidad de crecimiento. Hablar desde la gratitud significa dejar de usar las palabras como defensa y empezar a usarlas como celebración. Pero la gratitud requiere presencia. No puedes agradecer si no estás aquí, en este instante. Necesitas detener la mente que corre hacia el futuro o se lamenta del pasado. La gratitud solo existe en el ahora. Y el presente es, por definición, el lugar donde la comunicación más auténtica ocurre. Cuando estás realmente presente con alguien, escuchas de verdad. Y escuchar es la forma más profunda de agradecer. La gratitud también cambia la relación que tienes contigo mismo. Empiezas a hablarte con más respeto, con más compasión. En lugar de castigarte por lo que aún no logras, reconoces lo que has superado. Esa autocomunicación positiva se traduce en confianza externa. Nadie puede proyectar seguridad si internamente vive en guerra. La gratitud interior es la base de la serenidad visible. Capítulo 10. La adaptabilidad, el arte de fluir sin perderse. Adaptarse no es rendirse, es transformarse sin perder el núcleo. Es la capacidad de mantenerse fiel a la esencia mientras el mundo cambia de forma a tu alrededor. Es el arte silencioso de fluir con la corriente sin dejar que la corriente te arrastre. En comunicación, como en la vida, la adaptabilidad no es una opción, es la diferencia entre ser escuchado o quedar atrás, entre conectar o aislarse, entre evolucionar o extinguirse.
Los grandes comunicadores no son los que más hablan, sino los que mejor se ajustan. No imponen su voz, la sintonizan. Entienden que cada persona, cada contexto, cada momento tiene una frecuencia diferente, y saben ajustar la suya sin perder identidad. Son como músicos que improvisan dentro de una melodía sin desafinar. La adaptabilidad es inteligencia emocional puesta en acción. El mundo cambia a una velocidad que asusta. Lo que hoy inspira, mañana aburre. Lo que hoy conmueve, mañana se olvida. Las tecnologías transforman el lenguaje, los códigos sociales se reinventan, las audiencias se fragmentan. Y en medio de ese torbellino, la mente rígida se rompe. La adaptabilidad, en cambio, se flexiona y sobrevive. El comunicador adaptable no teme al cambio, lo estudia, lo observa, lo absorbe y lo convierte en aliado. Piensa en figuras como Charles Darwin. No fue el más fuerte el que sobrevivió, ni el más inteligente, sino el que mejor supo adaptarse. Ese principio biológico también se aplica a la comunicación humana. Los que se aferran a sus viejas formas de hablar, de persuadir, de relacionarse, acaban siendo ecos de un mundo que ya no existe. Pero quienes evolucionan con el entorno mantienen su relevancia sin perder autenticidad. Ser adaptable no significa ser voluble. No se trata de cambiar de opinión cada día ni de adoptar cualquier discurso por conveniencia. Significa tener raíces firmes y ramas flexibles. Es decir, sé quién soy, pero estoy dispuesto a aprender. La adaptabilidad es humildad en movimiento. Walt Disney lo entendió cuando la televisión apareció y amenazó su modelo de cine. En lugar de resistirse, la abrazó. Transformó su comunicación, expandió su narrativa y llevó su visión a los hogares del mundo. Supo adaptarse sin traicionar su propósito. Esa es la clave, la adaptabilidad verdadera no cambia el mensaje, cambia el método. En las relaciones humanas, la adaptabilidad se manifiesta en la escucha. Escuchar no es solo oír las palabras del otro, es leer su energía, su tono, su silencio. Cada conversación es un paisaje emocional distinto. Si te aproximas a todos con la misma actitud, estarás ciego a la diversidad del alma humana. El buen comunicador ajusta su ritmo, su tono, su lenguaje al del otro sin perder coherencia. Es flexible en la forma, firme en la esencia. La adaptabilidad también requiere desapego. Hay que soltar el orgullo de tener siempre la razón. A veces, adaptarse implica reconocer que estabas equivocado, que tu manera de decir las cosas ya no funciona, que hay otra forma más eficaz. No es debilidad, es sabiduría. Solo quien se permite cambiar puede crecer. Henry Ford, que revolucionó la industria, también enfrentó el riesgo de quedarse atrás. Durante años se negó a modificar su modelo T porque creía que era perfecto. Mientras tanto, otros fabricantes innovaban. Ford aprendió a la fuerza que la grandeza se marchita sin flexibilidad. La adaptabilidad no es un lujo del presente, ha sido la ley silenciosa del progreso desde siempre. La comunicación es un organismo vivo. Evoluciona cada día con el lenguaje, la cultura y la tecnología. El comunicador que no se actualiza se vuelve fósil. Pero quien abraza el cambio con curiosidad en lugar de miedo, renace constantemente. No se aferra a las fórmulas, experimenta. No teme desaprender, disfruta el proceso. Nikola Tesla dijo una vez, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Adaptarse es precisamente eso, moverse con la frecuencia de cada situación. La rigidez crea fricción, la flexibilidad crea flujo. Y el flujo es la esencia de toda comunicación efectiva. En la naturaleza, el bambú sobrevive a los vientos más feroces porque se dobla sin romperse. El roble, en cambio, con toda su fortaleza, puede caer en una sola tormenta. Así también es la mente humana, quien se aferra a su ego, se quiebra, quien se adapta, permanece. La adaptabilidad es la forma más elevada de fortaleza, porque nace del equilibrio entre convicción y apertura. En el arte de comunicarse, adaptarse significa leer la atmósfera. Hay momentos para hablar con fuego y momentos para hablar con calma. Momentos para liderar y momentos para seguir. Saber moverte entre ambos estados sin perder autenticidad es maestría.
La adaptabilidad no consiste en actuar, sino en sincronizarte con la energía del instante. Mahatma Gandhi lo demostraba en su liderazgo. A veces se enfrentaba con firmeza, otras se retiraba en silencio. Sabía que la fuerza no siempre está en la confrontación, sino en la sincronía. Cada palabra suya era resultado de una lectura profunda del momento. Su poder no residía solo en lo que decía, sino en cuándo y cómo lo decía. Esa es la sabiduría del adaptable, comprender el tiempo del alma y el ritmo del mundo. El comunicador adaptable sabe que las personas cambian, y que su misión no es resistirse a ese cambio, sino acompañarlo. Cuando hablas con alguien, no hablas solo con su presente, hablas con su historia, con su estado emocional, con su visión del futuro. Si no te adaptas a eso, tu mensaje no entra. Pero cuando sintonizas con esa frecuencia, tu palabra se convierte en medicina. La adaptabilidad también es empatía activa. Es entender que no todos procesan la vida como tú, que no todos sienten igual, que lo que para ti es claridad, para otro puede ser confusión. Adaptarte no es renunciar a tu verdad, es presentarla de la manera en que el otro pueda recibirla. Los grandes maestros, desde Sócrates hasta Einstein, sabían traducir ideas complejas en lenguaje humano. Eso no era condescendencia, era amor. Hay una forma más profunda de adaptabilidad, la interna. Adaptarte a tus propias etapas, a tus propias mutaciones. No eres la misma persona que fuiste hace un año, y está bien. La confianza que comunicas hoy tiene matices distintos a los de ayer. Evolucionar tu voz no es traición, es autenticidad viva. Hablar desde quien eres ahora es la manera más honesta de mantenerte real. El ego teme el cambio porque confunde adaptación con pérdida. Pero en realidad, adaptarse es expansión. Es integrar lo nuevo sin destruir lo anterior. Es permitirte aprender sin sentirte menos. Es entender que cada experiencia amplía tu capacidad de comunicar con profundidad. En la práctica, la adaptabilidad se construye con 3 hábitos: observar, escuchar y ajustar. Observar el contexto sin juicios, escuchar las señales visibles e invisibles del entorno y ajustar tu respuesta con conciencia. No se trata de complacer, sino de conectar. El comunicador adaptable no se disfraza, se sincroniza. La adaptabilidad también es coraje. Cambiar cuando algo ya no funciona exige valentía. A veces implica abandonar métodos, creencias o relaciones que ya cumplieron su propósito. Requiere humildad para decir, esto ya no me representa. Y esa honestidad, aunque duela, te devuelve poder. Capítulo 11. La resiliencia, renacer en cada conversación. Hay una fuerza silenciosa que separa a los que hablan desde la superficie de los que comunican desde el alma. Esa fuerza se llama resiliencia. Es la capacidad de levantarte una y otra vez, de reconstruirte sin amargura, de convertir cada caída en sabiduría. La resiliencia no es solo resistencia, es renacimiento. Es la habilidad de atravesar el fuego y salir de él más claro, más sereno, más humano. En la comunicación, la resiliencia es el cimiento de la autenticidad, porque solo quien ha sido roto y reparado puede hablar con profundidad real. Cada conversación que dejas marca, cada discurso que inspira, cada mirada que conecta, nace de una historia que sobrevivió al dolor. Las palabras más poderosas no vienen de la perfección, vienen de la herida transformada. Quien nunca ha caído solo puede enseñar técnica, quien ha renacido puede enseñar vida. Y en un mundo donde la mayoría finge fortaleza, el resiliente comunica verdad. La resiliencia no se aprende en los días tranquilos, sino en las tormentas. Es en el rechazo, en la humillación, en el fracaso, donde se forja el carácter. Todos los grandes comunicadores de la historia enfrentaron momentos en los que su voz fue ignorada, en los que su mensaje pareció inútil. Thomas Edison fue llamado loco. Abraham Lincoln perdió elecciones y amigos. Walt Disney fue despedido por falta de imaginación. Y, sin embargo, ninguno de ellos permitió que la derrota definiera su destino. La resiliencia les enseñó a hablar con el corazón herido, pero sin amargura. Hablar con resiliencia es hablar desde la cicatriz, no desde la herida abierta. Es haber sufrido lo suficiente como para entender el dolor del otro, pero haber sanado lo suficiente como para no proyectarlo. Esa madurez emocional convierte tus palabras en medicina.
La gente siente cuando hablas desde el resentimiento y cuando hablas desde la comprensión. Lo primero crea distancia, lo segundo crea conexión. El comunicador resiliente no evita el conflicto, lo transforma. Sabe que toda conversación difícil es una oportunidad para fortalecer la mente. No teme al desacuerdo, porque ha aprendido que la armonía verdadera no consiste en evitar la tensión, sino en atravesarla con conciencia. La resiliencia es la capacidad de mantener la calma cuando el entorno se desmorona, de sostener el tono incluso cuando la emoción amenaza con desbordarte. Henry Ford decía, el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Esa frase resume la esencia de la resiliencia: cada tropiezo te entrena. Cada error que enfrentas y corriges refuerza tu temple. La comunicación no es una ciencia exacta, es un terreno de prueba constante. Aprendes, te equivocas, ajustas. El resiliente no se define por la perfección de su discurso, sino por la consistencia de su crecimiento. En la vida, todos enfrentaremos conversaciones que duelen, discusiones que rompen vínculos, palabras que hieren, silencios que pesan. Pero el resiliente sabe que nada de eso es el final. Que cada conversación rota puede ser una semilla. Que incluso el desencuentro más amargo puede ser el inicio de una comprensión más profunda. Comunicar con resiliencia es entender que la voz no siempre gana, pero siempre puede sanar. Nelson Mandela es el ejemplo supremo de resiliencia comunicativa. 27 años encarcelado, sin voz pública, sin aplausos, sin poder. Cualquier otro habría salido con odio, pero él salió con sabiduría. Sus primeras palabras no fueron de venganza, sino de perdón. No porque olvidara, sino porque comprendió. Esa es la diferencia entre el resentido y el resiliente: el primero habla para herir, el segundo habla para liberar. La resiliencia también es humildad. Aceptar que no siempre tendrás razón, que no todos te entenderán, que habrá momentos en que hablarás con el alma y recibirás silencio a cambio. Pero aún así, elegirás seguir comunicando. Porque la resiliencia no depende del resultado, sino de la intención. El resiliente sigue hablando aunque nadie escuche, porque sabe que su valor no está en la respuesta, sino en la coherencia. La mente frágil se quiebra ante la crítica, la mente resiliente la convierte en espejo. Escucha, aprende, se ajusta. No toma el juicio como herida, sino como información. En ese punto, la comunicación deja de ser defensa y se vuelve expansión. Hay un poder inmenso en mirar atrás y decir, sobreviví. Esa frase, dicha desde el corazón, cambia la frecuencia de tu voz. Le da peso, profundidad, magnetismo. La audiencia no puede explicarlo racionalmente, pero lo siente. Porque la resiliencia comunica incluso en silencio. El solo hecho de estar de pie después de la tormenta ya es un mensaje. Steve Jobs, después de ser expulsado de la empresa que él mismo fundó, volvió con más fuerza. No necesitó justificar su regreso, su trabajo habló por él. La resiliencia convierte la derrota en argumento. No discute, demuestra. No promete, realiza. Cada caída se vuelve una lección que da forma al siguiente capítulo. La resiliencia también es empatía. Quien ha sufrido entiende. Quien ha perdido aprende a escuchar. Quien ha llorado de frustración desarrolla compasión. Por eso, los comunicadores más empáticos suelen ser los más resilientes. Han aprendido que cada persona carga una historia, un miedo, una herida. Y esa conciencia les permite hablar con suavidad incluso cuando la verdad es dura. En comunicación, la resiliencia es también la capacidad de volver al centro después de una conversación difícil. De no quedarte atrapado en la emoción, sino de regresar al propósito. El resiliente no se deja arrastrar por la tormenta, la observa, la analiza y aprende su ritmo. Hablar desde ese estado es hablar desde la sabiduría. Hay quienes confunden resiliencia con frialdad, pero son opuestos. El frío se cierra, el resiliente se abre. La resiliencia no es endurecer el corazón, es fortalecerlo. Es permitirte sentirlo todo, pero sin ser esclavo de lo que sientes. Es mirar el dolor a los ojos y decir, te reconozco, pero no me detendrás. Esa energía, cuando se traduce en palabras, tiene un poder indescriptible. Los estoicos hablaban de la serenidad ante lo incontrolable.
Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en sus meditaciones: el daño que recibes depende de cómo lo percibes. En otras palabras, no puedes elegir lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretas. Esa elección es la raíz de la resiliencia. En comunicación, esto significa no reaccionar desde la herida, sino responder desde la conciencia. Capítulo 12. El aprendizaje eterno, la voz que nunca deja de crecer. El verdadero maestro no es el que más sabe, sino el que nunca deja de aprender. Esa es la esencia final de toda comunicación, de todo liderazgo, de toda evolución humana: entender que la sabiduría no es un destino, sino un camino infinito. Aprender es la forma más humilde y más poderosa de mantener viva la voz. Porque la mente que deja de aprender se convierte en eco, la que continúa explorando se convierte en creación constante. Cada conversación, cada mirada, cada experiencia, es una lección disfrazada. La vida habla en un idioma que no todos escuchan, y solo aquellos que se mantienen curiosos pueden traducirlo. Aprender no significa acumular conocimiento, significa expandir conciencia. No se trata de llenar la mente, sino de ensanchar el alma. El aprendizaje verdadero ocurre cuando algo dentro de ti cambia de forma, cuando una idea no solo te informa, sino que te transforma. Los grandes comunicadores no se sienten superiores, se sienten estudiantes permanentes del alma humana. Observan, escuchan, cuestionan, se reinventan. Porque entienden que la comunicación no es un monólogo, es un intercambio perpetuo. Hablar y escuchar, enseñar y aprender, inspirar y dejarse inspirar, ese es el ciclo eterno del crecimiento. Piensa en Leonardo da Vinci, el eterno aprendiz. Pintor, inventor, anatomista, filósofo, su curiosidad era inagotable. Cada disciplina alimentaba a la otra. No buscaba ser maestro en todo, sino entenderlo todo desde la raíz. Su aprendizaje no era lineal, era una danza infinita entre la duda y la revelación. Esa actitud, más que su talento, fue la fuente de su genialidad. Henry Ford decía: cualquiera que deja de aprender es viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Y tenía razón. Porque la juventud no está en la piel, está en la mente que aún se asombra. Cada vez que aprendes algo nuevo, rejuveneces. Cada vez que admites que no lo sabes todo, recuperas la curiosidad que el mundo intenta apagar. El aprendizaje es el antídoto contra el estancamiento. En la comunicación, aprender significa escuchar más profundamente. No solo las palabras, sino lo que hay debajo de ellas. Aprender de cada conversación, incluso de las que duelen. Aprender del silencio, que muchas veces enseña más que cualquier discurso. Aprender de los errores, que son los maestros más duros pero más sinceros. Cada tropiezo en tu comunicación no es un fallo, es un ajuste del alma. El aprendizaje eterno también implica desaprender. Dejar atrás lo que ya no sirve, lo que te limita, lo que te mantiene en un molde antiguo. Muchos no crecen porque se aferran a verdades que alguna vez fueron útiles, pero hoy son jaulas. Desaprender es valentía pura. Es mirar tus creencias y atreverte a decir: esto me ayudó, pero ya no me representa. Es reconocer que incluso las convicciones necesitan renovarse. Albert Einstein, uno de los genios más grandes de la humanidad, decía: cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Esa humildad es la que mantiene viva la mente brillante. El arrogante deja de aprender porque cree que ya sabe, el sabio sigue aprendiendo porque entiende que el conocimiento es infinito. El comunicador que sigue aprendiendo evoluciona con el mundo sin perder autenticidad. No teme a las nuevas generaciones, las escucha. No teme a los cambios tecnológicos, los comprende. No teme al desacuerdo, lo analiza. Cada punto de vista se convierte en una oportunidad de crecimiento. Porque en cada mente hay un fragmento de la verdad que tú aún no ves. La comunicación, en su forma más elevada, es aprendizaje compartido. Es decir, yo te enseño lo que descubrí y tú me enseñas lo que ves. Es una danza donde nadie domina, todos crecen. Quien habla aprende de quien escucha, y quien escucha aprende del que habla. El aprendizaje eterno rompe la jerarquía y convierte la conversación en creación. Walt Disney fue un maestro en aprender del fracaso. Cada proyecto que no funcionaba se convertía en semilla del siguiente. Decía:
Siempre estoy mirando hacia adelante, abriendo nuevas puertas y haciendo cosas nuevas, porque somos curiosos. Esa curiosidad es la respiración del alma creativa. El día en que dejas de preguntar, dejas de vivir plenamente. El aprendizaje también requiere humildad emocional. Admitir que no sabes no te hace débil, te hace humano. En la era de las opiniones inmediatas, la persona que se atreve a decir no lo sé destaca. Porque esa frase, dicha con autenticidad, abre espacio para el descubrimiento. Quien finge saberlo todo, se encierra. Quien acepta su ignorancia, se expande. El aprendiz eterno ve lecciones en todo, en un libro, en una derrota, en una mirada, en una conversación casual, en un niño, en un anciano, en el silencio. Su mente está en modo recepción constante, y por eso su comunicación nunca envejece. Su voz no se vuelve rígida, porque su alma sigue fresca. La confianza auténtica no viene de creer que lo sabes todo, sino de saber que puedes aprender lo que sea necesario. Esa seguridad dinámica es la que te hace invencible. Porque nada puede detener a quien está dispuesto a aprender de todo. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu lenguaje se enriquece. No solo en vocabulario, sino en significado. Tus palabras comienzan a tener más matices, más compasión, más sabiduría. Aprender te vuelve más empático, porque entiendes cuán compleja es la experiencia humana. Te vuelves más cuidadoso con lo que dices, más consciente de su impacto. El aprendizaje eterno es, en el fondo, una forma de gratitud. Agradecer cada enseñanza, cada error, cada encuentro. Ver la vida no como una serie de pruebas, sino como un aula infinita. En esa actitud hay serenidad, hay propósito, hay magia. Mira a los grandes pensadores, Sócrates, que decía solo sé que no sé nada, Confucio, que enseñaba que aprender sin reflexionar es perder el tiempo, Viktor Frankl, que convirtió el sufrimiento en conocimiento del alma. Todos entendieron lo mismo, que la mente humana no está hecha para el estancamiento, sino para el crecimiento continuo. El aprendizaje también es un acto de amor. Porque quien aprende, se prepara para servir mejor. Cada conocimiento, cada experiencia, cada comprensión profunda se convierte en herramienta para elevar a otros. Aprender no es acumular poder, es multiplicar luz.